Bien, la charla de hoy es control parental, la ciberseguridad de los padres. Iniciamos la charla. En esta charla plantearemos un grupo de preguntas, entre las que tenemos como preguntas principales esta que vemos en pantalla. ¿Es malo el uso de la tecnología para los niños y jóvenes? Tengamos en mente esta pregunta, la responderemos más adelante. Primero tocaremos otro tema. El cyberbullying. ¿Qué es el cyberbullying? O si lo queremos decir en español, ciberburla. El cyberbullying no es más que el uso de medios digitales como dispositivos móviles a través de redes sociales para acosar psicológicamente a otras personas. Es decir, burlarse de sus semejantes a través de publicaciones en redes sociales, audios, videos, realizar burlas de una persona en específico en cuanto a su físico, su forma de hablar, etcétera. Hay algunas estadísticas de ciberbullying. Por ejemplo, en Brasil, casi el 13% de adolescentes utiliza el móvil para realizar cyberbullying. Esa es una estadística realmente preocupante. Todos en nuestra vida cotidiana, no en la cibernética, en su momento, en la niñez, vimos cómo de cierta manera acosaban o se burlaban de algún defecto de alguno de nuestros compañeros. Eso era bullying o burlas. Ahora se ha popularizado el término cyberbullying porque eso que se veía en el terreno general, en el terreno de las escuelas, de manera física, de tú a tú, ahora se ve en el mundo digital porque ahora los menores de edad o los jóvenes tienden más a la digitalización. Todo el mundo, todas las repúblicas del mundo quieren ser Estonia. Cuando hago referencia a Estonia me refiero a una república digital. En España, por ejemplo, tenemos que en las estadísticas de cyberbullying los insultos directos son del 26.4%, los insultos indirectos son del 22.4%. Rumores de esos que se generan, Juan es lento, por ejemplo, ese es un rumor. Si tú no conoces a Juan y escuchas esto, ese es un rumor. Esas son algunas de las estadísticas de cyberbullying en España. Bien, volviendo a la pregunta general, ¿es malo el uso de tecnología para los niños y jóvenes? Pues no. Es como que le dijeras por allá, por los años 800, no utilices libros, mejor utiliza esta piedra tallada. ¿Era mejor utilizar la piedra tallada que los libros en papel? No. En ese entonces, el libro en papel era tecnología. Entonces, cuando pasamos de la piedra tallada a libros y papel, fue incluso más cómodo adquirir conocimiento. Por ende, no es malo que los niños utilicen tecnología. Todo es cuestión de saber cómo la utilizan. Sí, Ramón, estoy de acuerdo con eso. Y se escucha mucho el tema en las escuelas ahora para los menores, donde dicen que deben reducir eh, o no permitir el uso de tabletas digitales o celulares en las escuelas para los menores, y los padres de familia muchos dicen que sí, porque cuando ellos eran esa edad pues no tenían, nunca utilizaban esas tecnologías, y lo que yo digo es que cuando éramos jóvenes esa tecnología no existía. Exacto. Privar a los niños y a los jóvenes ahora de esa tecnología es realmente darles un paso atrás a ellos, dejarlos atrasados, porque el mundo es ahora hiperconectado y los niños deben entender cómo manejar y cómo ser expertos en el uso de esa tecnología. Pero de nuevo, por eso estamos hablando de este tema, porque el uso de esa tecnología conlleva consigo el peligro este que estás hablando de ciberbullying y los otros temas que vamos a tocar más adelante. Pero muy de acuerdo contigo que no se debe limitar el acceso a la tecnología a los jóvenes. No, no, claro, de ninguna manera. De hecho, es lo único que hemos avanzado en todo, menos en las escuelas. Vemos que en las escuelas aún se siguen utilizando libros. ¿Por qué mejor no utilizar tabletas y en vez de llevar un libro, mejor llevamos 30 libros en la tableta? O sea,
no es que no leamos. De hecho, con el uso de tecnología, creamos tendencia a leer más, porque yo puedo ir leyendo incluso en el metro un libro en una tableta, pero a la hora siguiente puedo ir leyendo otro libro en la misma tableta. O sea, la tecnología facilita realmente el saber diario. El asunto es saber cómo nuestros jóvenes utilizan la tecnología. Ese es el punto que siempre se debe tocar. Como vemos aquí en pantalla, la tecnología es simplemente el medio para el desarrollo de las distintas áreas del saber. ¿Es malo el desarrollo? Esa es una pregunta que nos hacemos. ¿Por qué esa pregunta? Bueno, nos respondemos no. El desarrollo no es malo, porque la vida cotidiana nos permite tener diferentes tipos de conocimiento. Si paramos el uso de la tecnología porque creamos que nuestros niños no están aprendiendo nada con la tecnología, entonces estamos deteniendo el desarrollo, porque el desarrollo hoy día se basa más en el uso de tecnología. Solo es cuestión de securizar a nuestros niños en el mundo virtual de los peligros que acechan del mundo físico. ¿Se puede tener el control parental en los dispositivos? Interesante pregunta que nos hacemos. Pues sí, se puede tener control parental en los dispositivos. Casi todos los dispositivos, de hecho, tienen control parental de forma nativa. Cuando nos referimos de forma nativa, es que en el propio sistema operativo que traen los dispositivos de fábrica, se puede configurar esto que se conoce como control parental o control de las horas de uso del dispositivo, se puede decir de esa manera, y nos permite controlar la información a la que tienen acceso los niños y jóvenes. Las cableras, por ejemplo, facilitan un control remoto exclusivo para niños. Ese control remoto ya es control parental. Ese control remoto, el niño solo tiene acceso a los canales para niños. Eso es control parental. Sí, de acuerdo. Conozco gente, por ejemplo, que tienen niños, digamos, de 6 7 años, que ya tienen su tableta porque pues ya están manejando eso, ¿no? Quieren ver su YouTube, sus muñequitos y todo. Y conozco gente que no han habilitado, por ejemplo, en YouTube, uno puede habilitar que los videos sean para menores. Exacto. Y así cuando los niños van, porque no, estos niños conocen cómo utilizar esta tecnología. Entonces yo conozco niños de 5 o 6 años que han visto unas cosas horribles en YouTube, que uno dice al padre, pero usted ¿por qué no controla eso? Y de nuevo, no es porque no quieren, es porque no saben. No tienen en cuenta, como tú dices, que muchos de estos equipos y aplicaciones en el Internet te permite ese control. YouTube, de nuevo, uno puede llegar y controlar el nivel de edad del usuario para que solamente le muestren videos que son buenos para su edad, no le muestran videos que no tienen nada que ver los niños. Entonces es muy interesante conocer que se puede hacer eso. Exacto. De hecho, incluso, aparte de YouTube, en el caso de los dispositivos móviles, tabletas, laptops, computadoras de escritorio, en los Smart TV, obviamente, tiene control parental el propio televisor, pero en los televisores tradicionales, no el CTR, el de tubo de rayos catódicos, aquel cabezón que había en esa época, sino el que le dicen el conocido plasma o LCD o LED. Ese televisor, incluso antiguo, no smart, tiene control parental, es decir, los canales para adultos se le puede poner contraseña y así el niño, por lo menos esos canales, no tiene acceso a. Otra cosa importante es, las consolas de videojuegos también tienen control parental en su menú de configuraciones. Los padres se dejan llevar incluso por esta tendencia a que el niño no está hablando con nadie, el niño solo está jugando. No. De hecho, la mayoría de consolas de videojuegos hoy día solo permiten jugar en línea. Ahora bien, está un detalle. ¿Con quién está el niño hablando? En línea. ¿Es de su misma edad la persona con la que está hablando?
vive cerca de aquí, de dónde es esa persona con la que el niño está hablando. Yo incluso he visto niños hablando, incluso en inglés o en algún otro idioma, a través utilizando como medio un traductor, con personas que se encuentran al otro lado del mundo. Y los padres no se percatan de eso y se olvidan de que estas consolas tienen control parental para eso mismo, para evitar de que los niños hagan cosas con personas que ni siquiera conocen, porque ya lo hacíamos en el mundo físico. El niño no podía jugar con Juan Pérez porque Juan Pérez tiene 20 años y el niño solamente tiene 10. Si ya lo hacemos en el mundo físico, ¿por qué no extrapolamos eso al mundo virtual? Y ahí estás 100% correcto, de acuerdo con lo que estás diciendo. El problema de nuevo viene que nosotros como padres no sabemos que se pueden hacer esa clase de controles. Sí, no, claro, realmente, como decimos aquí en Dominicana, uno siempre lee, por así decirlo, el manual después de que el dispositivo no funcionó cuando lo conectamos, pero realmente los manuales están allá. Pero siempre es bueno hacer ese tipo de charlas para que el público general, no conocedor de la tecnología, tenga conocimiento de las cosas que son posibles sin ser un experto en el área. Los móviles inteligentes también tienen control parental o Kid Mode en algunos sistemas operativos para restringir el acceso a ciertas apps. Bien, una pregunta que nos hacemos todos los días, porque veo que me dicen, no, que eso es en Internet, que si eso es en Internet yo puedo hacer esto. No. Entonces surge la siguiente pregunta. ¿Hay diferencias entre lo físico y lo virtual? Como veníamos hablando, existe la tendencia a creer que hay alguna diferencia, nada que ver con la realidad. Realmente, el mundo virtual está compuesto por los actores y peligros del mundo físico. Todo lo que se ve en el mundo físico, persona a persona, que yo lo veo, que la persona X hizo tal cosa, que lo vi con mis ojos y lo puedo palpar, eso mismo está en el mundo virtual, solo que no estoy viéndolo, pero está en el mundo virtual. Las personas que atracan un banco, por ejemplo, ahora lo hacen, se llaman cibercriminales desde una computadora, por decirlo así. El mundo virtual no es más que una copia fiel, teniendo en medio una computadora que divide a los individuos. Es eso, o sea, el mundo virtual es una copia del mundo físico. Cuando te dicen que uno tiene diferencia de otro, están equivocados realmente. Una pregunta que tenemos todos siempre en la mente: ¿dejan a sus hijos hablar con extraños? En el mundo físico realmente no los dejan. ¿Por qué? Porque yo no conozco a esa persona. Es ahí donde se pierden en el mundo virtual. La respuesta obviamente es no, no se dejan hablar con extraños en el mundo físico. Siempre es bueno tener como punto de referencia que los peligros del mundo físico están en el mundo virtual. Aquí, por ejemplo, en esta diapositiva vemos que describimos que en el mundo físico por lo menos no dejamos que los hijos hablen con extraños, sin advertir que de los extraños de que los protege en el mundo físico también están en el cibermundo. Los mismos actores del mundo físico están en el mundo virtual con alguno que otro conocimiento para hacer alguna que otra fechoría digitalmente. Bien, a través de las redes, videojuegos, en línea, entre otros, también hablan con extraños los niños, obviamente, como íbamos diciendo. Y estas personas, esos extraños, no siempre son niños. Entonces dejamos ese bug, y ese bug es una vulnerabilidad que permite que nuestros niños estén en peligro, en potencial peligro. ¿Qué es el control parental? Interesante pregunta esta. De hecho, es el título de la charla, el control parental.
son una serie de métricas mediante software y hardware que permiten limitar el acceso hacia contenido nocivo para la integridad tanto física como mental del menor. Los niños, obviamente, siempre tienen curiosidad por nuevos saberes, conocer nuevas cosas, por lo que se debe uno cerciorar de que esos saberes sean los correctos. Porque, ¿qué hace un niño, por ejemplo, que no está apto para ver atrocidades como desmembramiento, por decir algo que sea un potencial peligro mental, o sea, que atente contra la integridad mental del niño? ¿Qué hace viendo eso? ¿Por qué no lo controlamos? Es ahí donde entra el control parental realmente. Así controlamos el contenido que ve el niño en cualquiera de los dispositivos. Todos los dispositivos electrónicos tienen control parental. Y a eso me refería en el ejemplo anterior, Ramón, de una sobrinita que estaba precisamente, ya no podía dormir sola en las noches porque le daba mucho miedo. Entonces la mamá me preguntaba qué podía hacer. Y resulta que ahí cuando nos dimos cuenta que ella estaba viendo videos en YouTube pues, cuando los animales atacan. Entonces, ella no lo descubrió. Un primito de ella fue que le dijo, préstame, te muestro estos videos. Y al principio, cuando los ven, ellos dicen que es chévere. Pero luego en la noche se comienzan a recordar y ya les da mucho susto porque no son para ellos. Y la manera más simple, o sea, yo no sabía esto. Yo llegué y yo hice una búsqueda en Google. Cómo controlar el acceso a menores para que no vean videos que no son aptos para ellos. Y resulta que YouTube tiene eso. Entonces fue una simple búsqueda para poder configurar la tableta para que mi sobrinita no tuviera acceso a esa clase de videos. Ahí está el control parental. Exactamente. De hecho, YouTube tiene, aparte de ese control parental del YouTube tradicional, también tiene una versión que es exclusiva para niños, YouTube Kids. Sí, yo estoy sorprendido cuando vi eso. Me pareció espectacular y obviamente se instaló y ya pueden dormir tranquilamente todas las noches. Así que ven esas cosas que son un tanto nocivas para la salud mental. Las estadísticas de control parental. Siempre hay que hablar un poquito de las estadísticas. Estas estadísticas son realizadas específicamente en España. ¿En qué lugar está el dispositivo que utilizan los niños para conectarse? El 61.3% está en un área común. El 16.2% está en una habitación que no comparten. Estas son estadísticas que hay que saber manejar, porque ¿por qué tienen ese 16.2% de niños que aún no llegan a 16 años por tomar una edad media donde se puede tener cierta vehemencia, por así decirlo, cierto canal de confianza con el adolescente? Si no llegan a esa edad, ¿por qué tienen computador o un dispositivo electrónico fuera del control de los padres? O sea, de dónde, qué es lo que están viendo. Si yo no puedo saberlo con la simple inspección de déjame pasar por detrás para ver qué es lo que está viendo. Eso si no conozco los mecanismos de control parental que traen los dispositivos, obviamente. Estas son estadísticas preocupantes que hay que ir reduciendo día a día. ¿Por qué usar control parental? ¿Por qué no usarlo? Debería ser la pregunta realmente. Se ha utilizado siempre realmente el control parental, pero se le conoce de manera errónea como sobreprotección, o siempre se la conoce como sobreprotección. Porque si yo le digo a un hijo, ¿sí? En Latinoamérica lo conocemos como la chancleta también, ¿no? La chancleta voladora. De hecho, sí. Si yo, por ejemplo, un niño
de 10 años que yo duro media hora sin saber dónde está ese niño, o sea, eso es preocupante. Entonces, si yo duro, como padre sería 5 minutos y a los 5 minutos ya estoy preguntando dónde está el niño, erróneamente le conocen como sobreprotección, pero realmente no, ese es el control parental tradicional de saber qué está haciendo el niño. Y si está en silencio es preocupante porque algo está tramando y por lo general no es nada bueno nunca. Los padres solían decir, no hables con extraños, no aceptes cosas de extraños, porque regularmente cuando salimos a los malls con una multitud de personas, realmente los niños se separan un poco de los padres y empiezan a hablar con cualquier persona sin conocerlos y a aceptar cosas extrañas. Y es ahí donde suelen pasar algunos problemas, porque si el niño habla con esa persona, no sabe lo que esa persona le dice o lo que esa persona le da, esa persona lo puede incluso hasta raptar, como ha pasado en ocasiones. Control parental es la frase que se utiliza en estos días para acuñar aquella supuesta sobreprotección hacia los nombrados nativos digitales, que tenemos una camada de jóvenes que son realmente nativos digitales, que no conciben la vida sin un dispositivo electrónico. Estos son nativos digitales. A los que me gusta decir que estos nacieron a partir del año 2000, que a partir del año 2000, en el 2001, por ejemplo, fue que salió el iPod. Ya esa es una digitalización de la música, ya no es, desde ese momento no era yo tener un CD con 13 canciones, ahora tener el iPad con 3000 canciones. Y a saber que están escuchando los niños, porque incluso hay canciones que son nocivas para la salud tanto física como mental. La ingeniería social. Este es un punto que quise agregarle a la charla porque refuerza de cierta manera. ¿Recuerdan la frase no hables con extraños? Bueno, esa frase específicamente hace referencia a la ingeniería social. ¿Por qué esta frase hace referencia a la ingeniería social? Bueno, porque al hablar con extraños, ¿qué te pregunta un extraño? Por ejemplo, ¿de qué color es tu perro? ¿Cómo se llama tu perro? ¿A qué horas llegan tus padres a la casa? ¿Qué tiempo duras solo? ¿Estás con alguien en la casa mientras tus padres están fuera? Eso es ingeniería social. ¿Y dónde vives? Eso es ingeniería social. Así yo tengo un perfil de la persona, de los padres del niño, inclusive. Y así yo sé si puedo, por ejemplo, ir a tomar algo como un delincuente común, a robar algo. Ese tipo de información hay que saber adiestrar a nuestros jóvenes a que cuando le hagan ese tipo de preguntas, evadirlas, porque eso es una vulnerabilidad grande. La ingeniería social consiste en una serie de preguntas, como le estaba diciendo ahora mismo, específicas, como cuántos son en tu casa, tienen perros, a qué horas llegan tus padres, ese tipo de cosas. Esas son de las técnicas que debemos prevenir a los niños para que cuando un extraño les haga ese tipo de preguntas, terminen la conversación inmediatamente, incluso llamen a sus padres para que el padre tome medidas en ese momento. El phishing. Los jóvenes hoy en día, casi la mayoría, tienen acceso a un correo electrónico, que a través de ahí obviamente se da el phishing. El phishing es más que una técnica utilizada para la suplantación de identidad vía webs y correos electrónicos. Por esa razón, incluso los e-commerce tradicionales tienen control parental, que si un niño tiene una cuenta en un e-commerce de estos, puede inclusive asociarlo a una tarjeta del padre, pero el padre como control parental el niño solamente tiene varias opciones. El niño puede gastar solamente $10. O la otra opción sería, que tiene incluso este e-commerce muy famoso,
La otra opción sería, el niño puede hacer la lista de lo que quiere y mandársela al tutor, que en este caso sería el padre, y el padre entonces autoriza la compra de este artículo. Ahí no hay ningún peligro ante extraños, pero sí hay peligro ante el bolsillo del padre si no supervisa eso. Eso realmente es control parental. Esto es interesante, que, que estemos discutiendo este tema de phishing, ingeniería social, cuando estamos hablando de un tema acerca del cuidado de nuestros hijos o nuestras hijas, porque estos son temas que lo utilizamos mucho en la industria, pero para el tema de ataques cibernéticos a las empresas. Sí, Nunca pensé que se podría utilizar, ingeniería social sí, pero el tema de phishing que se podría utilizar contra los menores también. No, no pensé que funcionaba y ve, interesante este punto. sí, sí, de hecho es muy cotidiano que le lleguen a los menores, como ya tienen acceso a correos electrónicos, información por correo electrónico de unas supuestas publicidades, como pasa tradicionalmente en las empresas, de unas supuestas publicidades, y estas publicidades entonces cargan virus. ¿Qué pasa? Que cuando se cargan esos virus al sistema operativo, si el menor le hace clic, no es solamente la información financiera como se conoce en las empresas que se pueda sustraer o información específica de la empresa para sustraer alguna, para cometer alguna clase de ciberdelito. También recuerden que estos virus pueden activar las webcams y ese tipo de cosas y hacer de cierta manera sexting con los jóvenes, que más adelante explicaremos qué es el sexting. Bien, como padre, se debe orientar, como ya los jóvenes, todos estos nativos digitales, manejan los dispositivos electrónicos a su antojo, por así decirlo, como padre se debe orientar a los niños sobre el uso solo de webs a través del protocolo HTTPS. Y para la ciberaudiencia que probablemente, que quizás no conozca qué es la S del HTTP, la S significa seguridad, que consiste en el cifrado de datos, tanto del usuario hacia hacia la web, como de la web hacia el usuario. Ese es lo que se conoce como cifrado asimétrico. Es decir, los datos que se envían de aquí hacia allá están cifrados igual que los que se envían de allá hacia acá. Que sí, que hay técnicas para evitar ese tipo de cifrado, sí, pero no es todo el mundo que conoce este tipo de técnicas. Y como he dicho en otras ocasiones, siempre es bueno preguntarse, ¿soy hackeable? Porque no es si yo estoy encerrado en un búnker sin red, no. Cuando me refiero a si soy hackeable, esa pregunta específicamente, quiero que piensen en, ¿soy de provecho para los cibercriminales? ¿Yo les intereso en algo? Eso es cuando los ataques son dirigidos. ¿Soy hackeable? A eso me refiero con esa pregunta. Otra cosa que debemos hacer como padres en orientar a los niños es no hacer caso a sorteos de estoy regalando un iPad, estoy regalando una MacBook, por ejemplo. Pero ¿por qué la estás regalando? Es no hacer caso a esos sorteos porque por lo general cargan virus. El grooming, este es otro asunto de ataques a niños. El grooming es una técnica usada por adultos para ganarse la confianza de los menores. Si se quiere, también se puede agregar eso incluso a la ingeniería social. El control parental es pieza fundamental para armar la línea de defensa ante esta técnica, porque es quien evita que los niños tengan acceso a cierta información y que adultos extraños tengan acceso a los niños. También porque permite saber por dónde navega el menor, las redes sociales que frecuenta, el perfil de personas con que está conectado, entre otras cosas, porque siempre es bueno no necesariamente prohibirle que hable con una persona X, sino es saber cuáles son los intereses de esa persona X para entonces
darle pie a decir, mira, con esa persona no hables por esto y por aquello. O incluso hasta bloquear a esa persona sin que el menor se dé cuenta, que eso también se puede. Toda esta información nos ayuda a anticipar las posibles situaciones de riesgo para ser preventivo y no reactivo. En seguridad siempre es bueno ser preventivo y no reactivo, porque cuando se es reactivo, entonces implica a que ya el ataque fue realizado. Y eso es un problema cuando se habla, un problema mayor cuando se habla de los niños. Cuando un ataque fue realizado hacia los niños, eso quiere decir que algo grave le pasó, que atentó contra su integridad física y mental. Y eso siempre hay que evitarlo, siempre hay que ser preventivo. El sexting, como explicábamos o adelantamos en una diapositiva anterior, vamos a decir algunas estadísticas de sexting antes de decir a qué se refiere el sexting. Un estudio revela que niñas de 11 años participan en sesiones sexuales mediante webcam vinculadas con el uso de las redes sociales. Es ahí, como hablamos en diapositivas anteriores, con quién hablan nuestros jóvenes, con quién socializan nuestros jóvenes, qué le piden esos extraños a nuestros jóvenes, por qué tiene que encender la webcam y desnudarse para ese extraño, ¿por qué? Bien, volviendo a la pregunta de qué es el sexting consiste en compartir fotos o videos personales de índole sexual que pudieran ocasionar daños al ser enviadas a terceros. Por eso, como padre, se debe conversar con el menor y hacerle saber que hay fotos y videos que son mejor evitarlos. Como veía en una serie, incluso hace unos días, que trata específicamente de esto, de ciberseguridad, entre otras cosas. Y uno de los problemas a los que se enfrentaban los investigadores es que la familia no quería decir quién les robó, porque el que les robó, el que fue de manera física y robó en la casa, tenía videos sexuales de las menores de la casa. Y por ese motivo, para que el perpetrador no publicara estos videos en internet, prefería mejor no delatarles. Y ese es un problema en una investigación policial, por ejemplo. Control parental en los sistemas operativos. Este es un punto muy importante, porque se preguntan, ¿tengo que descargar software adicional de terceros para tener control parental? Bueno, hay muchos softwares y muy buenos realmente para tener control parental, pero como decíamos anteriormente, sí se puede tener control parental de manera nativa. El sistema operativo más utilizado, por ejemplo, es Windows. En las PCs es el sistema operativo más popular entre los usuarios no expertos, por así decirlo, porque los que tienen cierto grado de conocimiento y dependiendo del área en que se dediquen, utilizan más sistemas operativos basados en el kernel de Linux. Pero en el caso de Windows, el sistema operativo más utilizado en PCs, este apartado existe realmente y se activa en el menú de inicio, luego configuración. Lo voy a ir diciendo un poco teórico y luego vemos un par de gráficas. Luego cuentas o luego clic en familia, agregar familia y ahí entonces es muy intuitivo realmente. Es next, next, next hasta finalizar. Vamos a ver un ejemplo aquí con Windows 7. Abrimos el menú de inicio y clicamos donde dice panel de control o control panel, depende del idioma en que tengan el sistema operativo, obviamente. Luego cuentas de usuario. Luego administrar otra cuenta. Luego aquí en configuraciones. Obviamente, antes de entrar a las configuraciones, se debe crear una cuenta, que es la que vemos aquí, que dice control parental, que le puse ese nombre, porque la charla trata de eso.
pero puede ser la cuenta de su hijo, el nombre de su hijo, por decir algo, pero se debe crear primero la cuenta antes de ir a configuraciones. Luego clicamos en la cuenta que ya tenemos creada para el niño y una vez clicado la cuenta, entonces vemos la serie de cosas que nos permite hacer el control parental nativo de Windows. En este caso, el ejemplo fue realizado con Windows 7. Entre las cosas que vemos, las horas de juego, las horas de uso, o sea, son permisos incluso para aplicaciones, bloquear cosas, son cosas básicas. ¿Cuántas horas yo quiero que el niño dure conectado a una PC? O desde qué hora a qué hora yo quiero que el niño se conecte a la PC. Son esas cosas básicas que se pueden manejar desde aquí. Que sí, que se puede bypassear, por así decirlo, este control, sí, pero el niño necesita otros conocimientos más profundos para poder bypassear este control, a diferencia de con software de terceros, pero se necesitan otros conocimientos. O sea, el niño necesita una lectura para poder pasar este control parental nativo de Windows. Ojo, que si el niño ya a los 10 años o menos bypassea este control, entonces él se merece quitar el control parental realmente. Otra cosa aquí que tenemos es el sistema operativo Android, que es el sistema operativo para móviles más utilizado en dispositivos móviles, obviamente. Y este apartado se encuentra en Security. En Security hay un apartado que se llama Kid Mode. Ahí podemos agregar perfiles, permitir llamadas, bloquear el celular a través del verificador de edad, entre otras cosas. Ahora vamos a ver de manera gráfica cómo se ve en la versión de Android 4.4.4. Si no te aparece el Kid Mode en el conjunto de aplicaciones, entonces vamos, como a mí me gusta siempre, ir directo a configuraciones. Entonces vamos donde dice Settings, en este caso, que está en inglés, y lo tiene en español es configuraciones. Luego en Security o seguridad. Luego Kid Mode, y una vez en Kid Mode tenemos una serie de cosas, como permitir las llamadas entrantes, el Child Lock, o sea, el bloqueo de niños, y el Parent Dashboard. O sea, ese es el panel donde se encuentran una serie de opciones que yo quiero que haga el niño que tenga este dispositivo móvil. Esas son de las cosas básicas que se pueden hacer de manera nativa con un control parental, sin tener que utilizar una herramienta de tercero. Este es muy interesante porque, de nuevo, los niños ahora ya tienen celulares, ¿no? Los de Claro. 10 años, 11 años con su celular y todo. Interesante. Yo creo que muchas personas no sabían o no conocen esta opción, que es gratuita, bien incluida. Sí, sí, claro, bien incluida. Por eso lo menciono, porque son de las cosas nativas que permiten esos sistemas operativos. De Interesante. hecho, claro, no, de hecho, siempre es bueno que tenga conocimiento de esto y por si se lo preguntan en algún momento que si se puede sobrepasar estos controles, sí, los controles nativos, si tienen ya conocimientos de ciberseguridad, de hacking, ese tipo de cosas, no tan profundos, los controles nativos son un poco más fáciles de sobrepasar que los de software de terceros, pero al final te permite controlar al niño hasta que el niño tenga un conocimiento X para poder sobrepasar esta seguridad nativa. Que como decimos aquí, ese niño que antes, en mi época, veníamos con un pan debajo del brazo cuando nacíamos, esos niños vienen con un dispositivo electrónico debajo del brazo. Que si ellos permiten, si ya ellos pueden sobrepasar estas cosas, estos controles nativos, óyeme, casi que se merecen utilizar el dispositivo por unas horas sin el control parental, por así decirlo, realmente.
Si ya sobrepasa, si ya tiene los conocimientos para sobrepasar esos controles nativos. Bien, esta fue la charla, control parental, la ciberseguridad de los padres. Te hago un comentario, Ramón. Hace unos cuantos días, una familia muy amiga mía, precisamente el ejemplo este del grooming, Alan tiene una niña menor de 13 años y había un señor que habían averiguado el número de teléfono de ella y de las amigas, ¿sí? Y estaban chateando con ellas y pidiéndoles que les enviaran fotos, que fueran al baño y se tomaran fotos. Pero la niña, obviamente, ha tenido varias conversaciones con sus padres, como el tema de que hablaste al principio, que en la vida real se dicen las reglas, no hable con extraños y no acepte cosas de extraños. Pues han tenido esas charlas también para el área virtual. Y la niña fue y les mostró a los padres, miren esto que me están enviando, ¿ustedes qué opinan? Y claro, inmediatamente me llamaron y conversé con él, le dije, lo primero que tienen que hacer es vayan con la policía digital. En Colombia, en Bogotá, son muy buenos para este tema, muy enfocados. Entonces, todo viene primero con el tema de la conversación de padre e hijos, primero que todo. Y de ahí ya el resto, que es básicamente sentido común, ¿correcto? Exacto, exacto. No, pero es eso, realmente el control parental se basa en eso, más que tener conocimientos de hacking, es más concienciación del niño. Pues, explicarle que lo que pasa en el mundo físico también pasa en el mundo virtual y que si un extraño aquí te toca de manera rara, extraña, que no debería una persona que no conoces, en el mundo virtual también lo puede hacer. Entonces, siempre el control parental básicamente es eso, concienciación niño-padre. Es básicamente eso, más que conocimiento de hacking. Exacto, perfecto. Bueno, Ramón, gracias. Tenemos algunos minutos para algunas preguntas, si las quieren hacer, con mucho gusto.